Las redes sociales se suman al territorio de la política y construyen una especie de nuevo espesor del espacio público y sobre todo del espacio público mediático. Yo no me atrevería a decir que en el año 2013 ya estamos en condiciones de afirmar que modificaron el debate político. Lo potencian, en algunos casos lo robustecen algunas de sus características, inhiben otras. Creo que se hace permanentemente política en las redes sociales. Desde el Vamos tenemos la gran mayoría de los presidentes del mundo participando activamente en Twitter y en Facebook. Y desde ese hecho ya hay una validación tremenda respecto a la importancia de las redes sociales en la política. Es un fenómeno nuevo que aparece justamente con el desarrollo de Internet y tienen una incidencia muy grande en la forma de hacer política. Por ahora yo pienso que son básicamente intercambio de ideas y convocatoria. Intercambio de ideas y convocatoria va creciendo, se van dando líderes naturales en las redes sociales, pero no creo que sea una nueva forma de hacer política, hoy todavía. Hace más o menos 4 años ya estoy participando del Partido Liberal Libertario, que es un partido nuevo que surgió mucho a través de las redes sociales y después, bueno, hemos terminado ya formando el partido y teniendo la personería jurídica. Por supuesto que sí se puede hacer política a través de las redes sociales. Las redes sociales son modos de relación privada o pública que los individuos pueden tener y que se suman a las relaciones que tenemos en lo que llamamos el mundo real. Pero las redes sociales son también el mundo real. Es mi vida, son mis sueños, mis deseos, mi imaginación, mis pasiones, mis ganas de expresarme, mis ganas de enamorarme, mis ganas de odiar. Así que forma parte del mundo real. Son un nuevo dispositivo con el que contamos todos los que podemos acceder a Internet, que tienen como muchas funciones y que básicamente la principal función es conectar personas muy dispersas geográficamente entre sí. Lo que llamamos redes sociales son grupos de afinidad que utilizan plataformas que construyeron algunas empresas en Internet y que tienen básicamente aplicaciones que permiten la comunicación de uno a uno, de uno a muchos, de muchos con muchos. Básicamente son espacios de socialización en Internet. Son una plataforma que nos permite contactarnos unos con otros, no mucho más ni mucho menos que eso. Sirven como una herramienta para lo que querramos. Pueden tener fines sociales, fines más políticos, fines solidarios. Creo que están ahí para que las explotemos. Son recursos tecnológicos que sirven y son muy eficientes para convocar gente en poco tiempo y de manera muy económica. Cada vez somos más ciudadanos los que estamos en las redes sociales. Originalmente por ahí éramos los jóvenes, los que están entre 15 y 30 años, pero cada vez es más frecuente ver a mis padres, ver a mis abuelos y ver también a los chicos participar en estos grandes plazas de intercambio de opinión social entre todos. Bueno, en general en el mundo las redes sociales empiezan a ser utilizadas por las clases medias, básicamente por las clases medias, y en la Argentina también, ¿no? Y después se va difundiendo, se va universalizando, pero el comienzo y el inicio generalmente se da por sectores universitarios, algo intelectuales y clases medias, ¿no? Creo que los principales usuarios de las redes sociales son las generaciones más jóvenes. Hoy por hoy hay redes sociales, hay plataformas, digamos, del estilo Facebook o Twitter que son tan masivas que no es posible establecer ni un corte de clase, o sea, un corte socioeconómico o un corte cultural. Es decir, trasciende y atraviesa distintas clases sociales, distintas edades, hombres y mujeres, población rural y población urbana. Es decir, es difícil establecer un corte porque son redes sociales masivas. Los usuarios son, bueno, casi toda la sociedad. Las redes creo que lo usa, por empezar, gente que tiene acceso a Internet. Yo no sé cuántos tienen acceso a Internet en la Argentina, pero me parece que son muchos y sobre todo después de la distribución de netbooks en las escuelas.
Básicamente es una población joven. Sin embargo, cada vez más vemos que la gente mayor de 50 años aprende, porque no hay ningún secreto aprender a usar las redes sociales. Pero me parece que el público más importante son los jóvenes de ambos sexos interesados en determinadas cosas, ¿no? Y ese interés en determinadas cosas hace que se formen subredes. A mí se me ocurre que se busca en las redes sociales reparar el aislamiento social que produce la sociedad industrial de avanzada de la actualidad, y se genera un sustituto de la comunicación cuerpo a cuerpo, persona a persona, bastante apto, bastante útil, ¿no? Los usuarios de las redes sociales están bastante estudiados y tienen fuerte acento en los jóvenes, fuerte acento en los que más consumen otros medios. Hay una paradoja en esto, que es quienes más consumen Internet y las redes sociales son los que más leen, los que más ven televisión, los que más compran libros, los que más van a la universidad, etc. No es verdad que haya una democratización de la palabra pública, hay una concentración también ahí. Pero es verdad también que las redes sociales se están expandiendo a todos los otros segmentos. O sea, creo que muy pronto nuestros abuelos tendrán la misma actividad en las redes sociales que nuestros nietos. Lo que llamamos redes sociales son grupos de afinidad. Pero las redes sociales son también el mundo real. Es mi vida, son mis sueños. Trasciende y atraviesa distintas clases sociales, distintas edades, hombres y mujeres, población rural y población urbana. La gente mayor de 50 años aprende, porque no hay ningún secreto aprender a usar las redes sociales. No es verdad que haya una democratización de la palabra pública. Viralizar es contagiar. Viralizar es lograr que una idea logre pasar de cabeza en cabeza. Viralizar es contagiar en el sentido de que una idea es tan buena que no merece ser guardada en la cabeza de uno y que tiene que ser compartida con todos los demás. Para que algo sea un fenómeno viral, tiene que reunir las dos condiciones. Y es que un mensaje, una comunicación, un video de 1 minuto, en muy poco tiempo llegue a millones de personas. Y lo más interesante de la viralización es cuando ese mensaje es global. Cuando a las 2 horas lo están bajando en Caracas, en México o en España. Y fue lanzado desde Berazategui. Viralizar significa difundir y contagiar con temas, con ideas que circulan entre muchos grupos distintos de usuarios de una misma red social. Porque como en las redes sociales nos agrupamos, somos millones, pero nos agrupamos de manera segmentada, entonces una viralización es exitosa o es eficaz cuando logra trascender distintos grupos de interés con una misma idea o con un mismo tema. Viralizar es cuando un montón de personas empiezan a compartir algo. Ahora, lo que yo creo es que siempre que algo es exponencialmente viral es porque algún medio tradicional lo levantó y lo potenció. Vio cuando uno dice, ¿viste la película? Me gustó. Anda a verla porque está buenísima. ¿Viste la obra de teatro? ¿Viste lo que pasó? Y que asesinaron a tal. Eso se está viralizando. Es boca a boca entre la gente, se va pasando. En un caso es boca a boca, en otro caso es clic a clic, ¿no? Es, digamos, vía internet, ¿no? La viralización genera atención. Fundamentalmente un alto grado de atención de que ahí está pasando algo y que va a ser algo que va a crecer, que va a ser más grande de lo que es en este momento. La viralización, cuando es exitosa, si lo es, básicamente revela que está tocando algún tipo de fibra de opinión presente, no siempre consciente, pero que tienen muchos grupos sociales distintos. Entonces, yo creo que la viralización, más que crear opinión, hace evidente, o sea, concreta un tema, la puesta en agenda de un tema. En tanto logra difusión, es una especie de diáspora que difunde, crea opinión pública. Genera opinión, sí.
Viralizar no sé si genera opinión, lo que genera es atención. Viralizar es contagiar. Una viralización es exitosa o es eficaz cuando logra trascender. Viralizar no sé si genera opinión, lo que genera es atención. Por supuesto que sí se puede hacer política a través de las redes sociales. Creo que las redes sociales, las redes digitales, lo que plantean es cierta potenciación de algunos rasgos que son inherentes al debate político, pero yo no me atrevería a decir que en el año 2013 ya estamos en condiciones de afirmar que modificaron el debate político. Lo potencian, en algunos casos lo robustecen algunas de sus características, inhiben otras. Las redes sociales se suman al territorio de la política y construyen una especie de nuevo espesor del espacio público y sobre todo el espacio público mediático. Lo que ha pasado con la web y con las redes sociales, etcétera, es que eso también le ha dado un color distinto a la participación política. Por lo tanto, yo diría, lo primero que diría es, hay una nueva manera de hacer política que se suma a viejas prácticas políticas que existen durante toda la modernidad. Tienen una incidencia muy grande en la forma de hacer política, tanto la política institucional como la política de calles. Y yo suelo decir que los analistas y los sociólogos estábamos muy atentos al problema de la cultura y no estuvimos atentos a la cuestión de las redes sociales, que tienen la misma importancia que la cultura en el siglo XX, en estas formas tanto institucionales como políticas espontáneas o política de calles, que son tan frecuentes desde los 90 y en este siglo en América Latina. La circulación del debate político estaba, digamos, en los medios tradicionales circunscripto a territorios nacionales y ahora en muchos casos los trasciende. Yo pienso que es un instrumento, una herramienta que se utiliza, que lo utiliza la política así tradicional. O sea, no creo que sea un cambio en la forma de hacer política, ¿no? Quizá con el tiempo aparezcan figuras, estoy casi seguro que van a aparecer figuras novedosas donde va a poder hablarse quizá de que, bueno, hubo un cambio cualitativo y profundo en la forma de hacer política debido a algún tipo de recurso o aplicación informática, ¿no? Por ahora yo pienso que son básicamente intercambio de ideas y convocatoria. Intercambio de ideas y convocatoria va creciendo, se van dando líderes naturales en las redes sociales, pero no creo que sea una nueva forma de hacer política, hoy todavía. Creo que se hace permanentemente política en las redes sociales. Desde el Vamos tenemos la gran mayoría de los presidentes del mundo participando activamente en Twitter y en Facebook. Y desde ese hecho ya hay una validación tremenda respecto a la importancia de las redes sociales en la política. En las redes sociales se han constituido algunos grupos que han tenido diversos destinos, tanto en Argentina como en América Latina, como en Europa o en África, y que me parece que se combinan necesariamente con lo que son las formas tradicionales de hacer política, o si no, tienen un destino corto. Entonces, ¿que pueden originarse en la web movimientos? Sí. Pero que después necesitan visibilidad pública de otro orden, como por ejemplo ocupar la Puerta del Sol en Madrid durante muchos días, eso también. Es probable que algunos de los movimientos políticos que se gestaron inicialmente, yo no creo mucho que se hayan gestado inicialmente, por ahí es una ONG o alguna, por ejemplo, causas como puede ser la violencia de género, el cuidado de las ballenas, causas ecológicas, esas generan un fenómeno en las redes sociales. Y un grupo político podría generar lo mismo, ¿no? Que después trasciende y se transforme en un movimiento político en serio. Todavía me parece que no se da ese fenómeno, pero puede ser que se dé, es probable que se termine dando. Yo la verdad que no diría que hay ningún movimiento surgido solamente en las redes sociales. O sea, yo creo que hay malestares, que hay sujetos
que van como azuzando ese malestar a través de un medio de comunicación tan importante como es la televisión, y después se suman las redes. No creo que sean las redes y después aparecen los medios. Yo me enteré que hay una gente que ha fundado el Partido de la Red, se llama, ¿no? Pero creo que es confundir los términos. O sea, una cosa es la metodología, que es la red, y otra cosa es los contenidos y la acción política, ¿no? El Partido de la Red es un nuevo partido político en la ciudad de Buenos Aires que surgió de un grupo de ciudadanos que nos empezamos a encontrar, que algunos veníamos del mundo de los sistemas, otros de las ciencias políticas, otros de la educación, de la comunicación, a plantearnos cómo mejorar el sistema político. Y trabajando juntos, lo que fuimos haciendo fue plantearnos una manera de hackear el sistema político. Y la forma en que logramos concebir ese hack fue sugiriendo la idea de plantar en la legislatura legisladores que se comprometan a votar siempre acorde a una plataforma online donde puede participar toda la ciudadanía. Sentimos que la democracia no puede tener como punto final votar una vez cada 2 años. Sentimos que la democracia está estancada y que en ese sentido la tenemos que revitalizar incorporando las tecnologías que ya cambiaron la forma en que trabajamos, la forma en que nos comunicamos, la forma en que nos relacionamos, menos la forma en que hacemos política. Y ese es el cambio fundamental que queremos traer. Hace más o menos 4 años ya estoy participando del Partido Liberal Libertario, que es un partido nuevo que surgió mucho a través de las redes sociales, y todo surgió realmente gracias a un grupo en Facebook que decía: yo quiero que haya un Partido Liberal Libertario en Argentina. Ahí se fueron encontrando y conociendo unos cuantos. Yo todavía no participaba en esa época. Y bueno, de ahí surge una primera reunión en persona, que bueno, justamente esto es lo que tienen las redes sociales y Facebook de bueno, es que te permiten ir juntándote con personas con quienes compartís los mismos valores o los mismos ideales. Bueno, y de ahí se empezaron a reunir en persona, fueron viendo que sentían una falta de representación muy grande de las ideas de la libertad en el escenario político hoy en Argentina, y se decide formalmente empezar el camino de generar un partido político nuevo. Estamos viendo la primera camada de movimientos políticos que apuntan, que surgen de las redes, que parten de la red, pero que apuntan a instalarse en el sistema político. Hay primeras experiencias en el mundo, hay algunos casos en Suecia, en Alemania, en Islandia, en España y bueno, en Argentina el Partido de la Red. Esto es algo que viene con las nuevas generaciones y apuntan a marcar ese hito por primera vez. Sobre el fenómeno de partidos que son, digamos, partidos que toman a Internet como única causa, única bandera y una única plataforma de acción y de preocupación, yo diría que no le veo contacto con el resto de las preocupaciones que tiene la ciudadanía, básicamente. Me suena a un recorte completamente arbitrario respecto de cuál es el eje, el eje que te motiva a actuar en política de manera solidaria con tus ciudadanos, con el resto de la gente que vive en la Argentina y que tiene los padecimientos que tenemos en la Argentina. Es una oportunidad increíble lo que está ocurriendo, es un gran caldo de cultivo. Lo que hay que lograr es transformar esa cacofonía, ese ruido, en señal, en poder hacerlo conducente hacia una señal política que logre tomar diferentes expresiones, diferentes opiniones e idealmente construir grandes consensos colectivos que permitan tomar decisiones a partir de la inteligencia colectiva que estamos generando entre todos como ciudadanos y cada vez más conectados entre sí a través de estas redes. En estos 4 años yo creo que hemos conseguido unos cuantos logros. El primero y el más importante es tener la personería jurídica, pero también hemos tenido muchas repercusiones en medios. Hay unos cuantos videos que subimos a YouTube. O sea, por ejemplo, hay un video de la clausura simbólica que se hizo de la FIP, en la que habla Gonzalo Bluson, que es el primer candidato hoy a legislador, que eso después, por ahí el evento en sí no tuvo tanta repercusión en su momento, pero después se viralizó por mail, por Facebook, por Twitter, todo el mundo lo empezó a compartir con todo el mundo y terminó teniendo creo que 100.000 views, si no me equivoco.
tomó vida propia a través de las redes sociales. Y esos son los tipos de logros que nosotros vemos. El destino de la web, a mi gusto, es efímero. El otro destino es el importante, que es cuando logran mover algo del poder real, interrogar al poder real desde otro lugar. Yo creo que es muy difícil hacer política sin estar en Internet o sin estar en las redes sociales digitales, fundamentalmente porque hoy las redes sociales digitales e Internet forman parte de nuestro cotidiano. Entonces, una política que no tome en cuenta este espacio, este campo que forma parte de nuestro cotidiano, dejaría, digamos, un amplio espectro de prácticas sociales sin huérfano, digamos, sin poder dar cuenta de esas prácticas y de esa socialización que se teje en las redes sociales digitales. Digamos, es como si dijéramos hacer política eliminando de tu programa el mundo del trabajo, digamos, ¿no? Eso no se puede. Yo creo que hoy, con las generaciones que tenemos tan 3.0, si se quiere, no se puede hacer política sin tener presencia en las redes sociales. Hacer política sin estar en Internet es más difícil por la concentración de jóvenes que hay en Internet y por otro lado porque los jóvenes en este momento, si bien somos un país con una pirámide achatada, hay mucha gente grande, los jóvenes son una proporción importante de la población y de la población que vota. Entonces creo que se está perdiendo algo importante si no se hace política por Internet. La política básicamente transcurre fuera de la web. La política, la toma de decisiones, lo que nos importa a nosotros, los que nos toca, los que nos perjudica o nos beneficia. La política como participación con miras al poder, la política ideológica, la política de convicciones, la política de defensa de derechos, esa se hace básicamente fuera de la red. Insisto, los poderes políticos, los poderes económicos, lo que más quieren es que estemos encerraditos en la web. Creo que hay un gran valor indudablemente en la política tradicional, en estar en la calle, en estar presente donde están los vecinos, y el contacto cara a cara es irreemplazable por ningún medio. No se puede evadir ese factor, y ese factor que es fundamental para la experiencia humana. Ahora, indudablemente, la red social ayuda enormemente a contribuir eso, y la red social está en la calle, está en el dispositivo que llevamos encima cuando nos tomamos el colectivo, cuando estamos cruzando la calle. Está presente y está etérea cada vez más en nuestra vida cotidiana. Por supuesto que sí se puede hacer política a través de las redes sociales. Estamos viendo la primera camada de movimientos políticos que apuntan, que surgen de las redes, que parten de la red. Yo creo que se genera un vínculo fundamentalmente democrático, simétrico. Eso no quiere decir que, por supuesto, si hay una persona que tiene genuinamente mucho humor, y yo lo he visto eso, y larga tweets divertidos, va a tener más pregnancia, más arrastre, más seguidores, que una persona muy mediocre o aburrida, ¿no? O que es algún tipo que no solamente el humor, que piensa inteligentemente y tira hacia asuntos que hacen pensar y que inquietan, por ejemplo. O es escandaloso, también podría ser que es escandaloso, alguien escandaloso genera muchos seguidores, ¿no? O sea, es democrático, pero con las reglas de juego con las que se maneja la humanidad habitualmente. Las redes sociales per se no son democráticas. En principio la mayoría de ellas son de propiedad privada. Es decir, hay algo que muchas veces no aparece en la discusión pública, y es que justamente la propiedad, digamos, de los soportes, la propiedad de las aplicaciones, la propiedad de los servicios que nosotros utilizamos cuando usamos Internet. De manera que, en principio, lo que podemos decir es que tienen un carácter privado, que los propietarios de las redes sociales son grandes empresas que son las dueñas de todos tus movimientos, digamos, de toda la información que uno produce y vuelca y la que intercambia en las plataformas. La red ha democratizado el acceso a la cultura, ha democratizado el acceso a conocimiento que está distribuido en todo el mundo, y eso es inherente a la tecnología que estamos usando.
Entonces, frente a estos cambios de paradigma, creo que viene con eso también una transformación de nuestro lenguaje, nuestra forma de pensar y de las posibilidades y las oportunidades que tenemos. No tengo la menor duda de que la verdadera democratización pasa fundamentalmente por incorporar estas herramientas y que no aprovecharlas sería necio y tonto por parte de una sociedad. Yo estoy convencida que hay una política más participativa que se puede dar a través de las redes sociales. Ahora, si contribuyen a la democracia o no, creo que eso está por verse de acuerdo al uso que les demos. Por el uso que tienen hoy las redes, lo que creo es que están sirviendo mucho para que la gente se dé cuenta que la política es parte de su vida y que tienen una voz y que pueden participar. Si eso sigue su curso, creo que sí, que van a aportar muchísimo a que la República sea más rica en ese sentido. Los usuarios de las redes sociales suelen ser reactivos a las opiniones de los que no forman parte de tu propia comunidad de discurso. Y eso debilita, digamos, el intercambio democrático. Se supone que democracia es deliberación y deliberación es encontrarse con opiniones que son distintas a las que uno tiene, porque para encontrarse con opiniones con las que, digamos, similares a las que uno tiene, es, entre comillas, relativamente fácil y eso debilita el intercambio y la deliberación democrática. Creo que las redes sociales son una enorme posibilidad, oportunidad de participación. Creo que son usadas para muchas otras cosas también. Creo que las redes sociales abren mundos, abren vínculos, abren lazos, me conectan con otros, pero qué haga yo con eso no es tecnológico, es cultural, lingüístico, es de un pacto del sentido. Entonces, yo no miraría tanto a las redes sociales, miraría qué hace la gente en las redes sociales y miraría más a los ciudadanos y no tanto a las tecnologías. Las redes sociales per se no son democráticas. En principio la mayoría de ellas son de propiedad privada. La red ha democratizado el acceso a la cultura, ha democratizado el acceso al conocimiento que está distribuido en todo el mundo. El 8N se trató en mi lectura, digamos, de un sector amplio de la ciudadanía en la Argentina que está descontento con el gobierno nacional, digamos, que tiene malestar por motivos que, digamos, puedo o no compartir, digamos, pero que tiene malestar con el gobierno nacional y ese malestar lo expresa en la calle. No es una movilización virtual la que hizo el 8N. A mí me parece que las redes sociales tuvieron que ver en la convocatoria del 8N. Se discutía mucho, se polemizaba si era espontáneo o no era espontáneo. Yo creo que los medios que ideológicamente están detrás de apoyar a esa gente hicieron lo suyo también para convocarnos. En Argentina, los movimientos de blogueros y de ciberactivistas en la web que llamaron a cacerolear fueron importantes. Hubo muchos movimientos, hubo mucha gente, etc. Hubiera sido absolutamente desapercibida su existencia si no se asociaban profundamente con los medios tradicionales, con la televisión, con las redes de los diarios tradicionales, con los poderes reales existentes en la política y en el mundo de la economía. Solo por eso lograron la visibilidad y la fuerza que tuvieron. No, es una ingenuidad creer que un fenómeno como el 8N, que fue una movilización muy importante en Argentina, fue creada por 4 chicos blogueros que lanzaron a la red diciendo vamos a la Plaza de Mayo o al Obelisco esta noche. Me parece una tontería. Eso fue una operación política totalmente en conexión con un segmento muy importante de la ciudadanía argentina que decidió protestar, salir a la calle y hacer política del modo que duele, que es en la calle. Entonces empecé a seguir a esas personas para ver hacia dónde nos llevaban. Y ahí es donde descubrimos que estaban estos sitios muy heterogéneos con personas que nosotros no conocíamos, personas, algunas muy educadas, o sea, con posgrados en marketing en el exterior, o personas que decían que habían hecho doctorados en tal o cual lugar. Y por otro lado, algunas otras que eran mucho más agresivas
no como terminaremos con la cretina con K, y algunas directamente planteando la cuestión de la necesidad de que desapareciera este gobierno. O sea, las características puntuales de comunicación de esa enorme movilización que hubo son características que se potenciaron, un poco lo que decía antes, a través del uso de las redes sociales digitales y de los medios tradicionales. El destino de la web, a mi gusto, es efímero. El otro destino es el importante, que es cuando logran mover algo del poder real, interrogar al poder real desde otro lugar. Las redes sociales son también el mundo real. Es mi vida, son mis sueños, mis deseos, mi imaginación, mis pasiones, mis ganas de expresarme, mis ganas de enamorarme, mis ganas de odiar. Así que forma parte del mundo real. La red ha democratizado el acceso a la cultura, ha democratizado el acceso a conocimiento que está distribuido en todo el mundo, y eso es inherente a la tecnología que estamos usando.